Bien, vamos a continuar con los videos referente a la práctica de la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Ese es casi prácticamente uno de los últimos videos, o quizás el penúltimo, no sé. Vamos a ver. Eh, Vamos a buscar ahora construir un modelo que explique la relación entre, entre la variable que habíamos construido, que es alta percepción de corrupción en la entidad, respecto de las variables sociodemográficas. Para eso voy a compartir mi pantalla, ya la estamos viendo, y voy a hacer una pequeña presentación que elaboré para que entendamos qué es eso de la regresión logística. Entonces voy a comenzar con explicando rápidamente. El objetivo es llegar a explicar qué es eso de la regresión logística. Y déjenme quitar esta pantalla. Bueno, pues comenzaremos con explicando qué es eso de los momios, porque esa es la base de lo que se consigue en la regresión logística. Supongamos que un evento, cualquier evento, ocurre con una probabilidad P. Entonces se van a definir los momios de que ocurre el evento como la división de la probabilidad entre 1 menos la probabilidad, o sea, la probabilidad de que ocurra entre 1 menos, entre la probabilidad de que no ocurra. A eso se le llama el momio. Por ejemplo, la probabilidad de que en México las personas digan que las prácticas de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes es de, es de 0.87. En ese contexto, los momios que las personas digan que la práctica de corrupción son muy frecuentes o frecuentes, entonces sería 0.87 entre 0.13, y si hacen esa división les da 6.7, que se interpreta como que hay 6 veces más probabilidades de que la gente diga que hay una práctica de corrupción frecuente o muy frecuente que a que diga que hay que es muy que es muy poco frecuente o no existe, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la razón de momios? Pues vamos a pensar en que tenemos dos características ahora. Voy a ilustrarlo con esta idea de una enfermedad, que se tiene una enfermedad o no, que también puede ser que la variable que estamos trabajando, la persona cree que es muy frecuente o frecuente la corrupción en su entidad, o que no, que es poco frecuente o nunca ocurre. Y vamos a comparar entre dos grupos que pueden ser hombres y mujeres, que pueden ser, bueno, dos grupos. En este caso, vamos a pensar que tenemos un enfermo, no enfermos. Entonces, en total tenemos un total de A más B casos. O sea, hay A que son enfermos y pertenecen al grupo G. Hay B que no son enfermos y pertenecen al grupo G. C que pertenecen a este grupo. Todos los totales son A más B, C más D y N, porque N es el total de la muestra, que sería el total, ¿no? Enfermos también hay A y C, o sea, que pertenecen al grupo o que no pertenecen al grupo, entonces total tenemos A más C. Entonces, a partir de ahí, la razón de momios se puede definir como el cociente de los momios de que los individuos tengan la enfermedad cuando pertenecen al grupo G, entre los momios de que los individuos tengan la enfermedad o que no pertenecen a este grupo. Es decir, tenemos una división. La razón de momios se define como la división de la probabilidad de E de que sea enfermo, dado que pertenece al grupo, entre la probabilidad de que esté enfermo, dado que no pertenece al grupo, pero en función de los momios. Entonces es la probabilidad entre 1 menos la probabilidad de que pertenezca, de que esté enfermo, dado que no pertenece al grupo, entre 1 menos la probabilidad. Si esto lo hacemos con calma, tenemos que este número, la probabilidad de dado G, es A dividido entre A más B,
y entre 1 este 1 que está aquí, menos la probabilidad de pertenecer a de que estar enfermo, dado que no pertenecen al grupo. Entonces sería 1 más, entre 1 más AB. O sea, es el 1 menos el complemento. Y abajo queda la probabilidad de estar enfermo, que sería C, y no pertenecer al grupo, que sería C más D. En total hay C más D personas que no pertenecen a ese grupo, entre 1 menos C más D. Si hacemos un poquito de álgebra, esto es A más B menos A, y con este A se eliminan, me queda aquí solamente B. De manera similar, aquí hacemos un proceso y simplemente me va a quedar C más D. Entonces, si yo multiplico producto de extremo entre producto de medios, me quedaría A que multiplica a C más D. Bueno, en cada uno primero, en cada cociente A que multiplica A más B entre B que multiplica A más B, se van a eliminar A más B y A más B, y solamente me queda A entre B. Igual acá, C más D, con este A más D se elimina y me queda C entre D. Entonces, A por D, B por C, producto de extremos entre producto de medios. O sea que, a final de cuentas, simplemente es el cruce de A por D multiplicado por C por B. Eso sí, esa es la razón de momios. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos las prácticas de corrupción, la entidad y su residencia divididos por dos grupos, hombres y mujeres. Entonces, en este caso, la razón de momios es simplemente multiplicar cruzados, esos dos, por este por este. Y si hacen las operaciones con calma, me queda 1.03. Eso se interpreta entonces como que los medios de percibir prácticas de corrupción muy frecuentes o frecuentes en mujeres, porque la categoría que estamos comparando es mujeres, son 3% más que los hombres, ¿no? Que son los momios de los hombres, de las mujeres respecto a los momios de los hombres. Un segundo ejemplo, la misma variable, prácticas de corrupción en su entidad de residencia, pero en relación así a dos grupos, las personas que trabajan y las personas que son estudiantes. Entonces, de manera similar, hacemos nuestros cálculos y me queda 0.90. Lo pueden realizar con calmita. Entonces, ¿qué quiere decir que sea 0.90? Pues que los momios de que las mujeres, de que las personas que trabajan, digan que si hay prácticas de corrupción, son 10%, que es el número que le falta al 1, al 0.9 para llegar al 1. Si ya termina multiplicándolo por ciento, sería 0.9, sería 0.1, 0.10 por 10%, sería el 10%. 10%, los momios de percibir prácticas de corrupción, muy frecuentes o frecuentes en personas que trabajan, son 10% menores que en estudiantes. Eso es lo que estamos calculando. Bien, vamos a relacionarlo, eso que acabamos de ver, con algo que se llama la función logística. La función logística es una función matemática que tiene esta expresión, f de x igual a 1 entre 1 más ax, más c a la menos x. Si la graficáramos, veríamos que toma esta forma como ds. Esa es la función logística. Es una de las funciones más importantes. De hecho, lo que se espera, por ejemplo, en el COVID, es que la función logística en algún momento de casos acumulados haga esta situación, que se estabilice y ya no suba el caso de muertes por COVID o casos por COVID. Hay modelos que están aplicando para lo del COVID, que tienen que ver con lo logístico. Bueno, pero aquí lo que estamos haciendo es que varíe entre 0 y 1 para que sea una función de probabilidad. Por lo que a menudo se utiliza para modelar probabilidades de una variable dicotómica, una variable que toma valores 0 y 1, se considera que es de esta manera. Bueno, en lugar de tener la función logística 1 entre 1 más a la menos x, vamos a considerar 1 entre 1 más c a la menos z como una probabilidad p. Entonces, si multiplicamos por e a la z, arriba y abajo, me queda 1 por e a la z, s a la z, 1 por e a la z, s a la z, e a la menos z por e a la z, s a la 0, que eso, cualquier número elevado a 0 es 1. Se puede expresar así o se puede expresar de esa manera, 1 más c a la z. Y por otro lado tenemos que 1 menos p es 1 menos, voy a menos esta expresión,
Entonces, haciendo la álgebra correspondiente, es ese común denominador, me queda 1 más c a la menos z, menos c a la menos z. Y haciendo las operaciones correspondientes, se elimina el e a menos z con el a menos z y me queda 1 entre 1 más c a la z. Entonces, por un lado vale la probabilidad P, esto, y por otro lado la probabilidad 1 menos P. Entonces, podemos calcular los momios. Entonces, los momios es la división de este número. Los momios son este número, P, entre este número que es 1 menos P. Entonces, de ahí, producto de extremos, 1 por e a la 1 más z, 1 más c a la z. Y abajo me quedaría 1 más c a la menos z. Si ustedes hacen esas operaciones con cautela, el resultado de esas operaciones les va a quedar e a la z solamente. Hay que hacerlos como una división de polinomios, ¿no? Simplemente, si se dan cuenta, este número multiplicado por 1 me queda e a la z, que es este, y este número multiplicado por e a la menos z, me queda e a la 0, que es 1. Entonces sí, es correcto. Entonces, lo que nos queda es que el logaritmo natural, entonces si p entre 1 menos p es a la z, el logaritmo natural de la probabilidad entre 1 menos p es igual a z. Por eso es que en el modelo logístico de regresión, lo que se modela es el logaritmo de la probabilidad, el logaritmo del momio. Bien, entonces, dice que se puede ajustar un modelo de regresión en los ejemplos anteriores. La respuesta es no. No podemos ajustar modelos de regresión lineal de esta manera como el que está aquí. Pero vamos a suponer que tenemos y igual a 0 si la persona dice que la corrupción es poco frecuente. 1 igual la persona dice que la corrupción es muy frecuente. Y tenemos una variable x es igual a 0 y a 1. No podemos aplicar este modelo porque eso sería considerando cuando la variable y es una variable cuantitativa continua. Y aquí claramente vemos que toma valores solamente 0 y 1. Entonces, ¿se puede aplicar un modelo de tipo y igual a más bx? La respuesta es no. Entonces, en lugar de tomar directamente el valor de y, se propone tomar como variable dependiente el logaritmo natural de los momios, dado que los individuos han tenido relaciones. Bueno, no son relaciones sexuales, aquí es de que los individuos hayan dicho que sí es la persona que dice que la corrupción es muy frecuente, esa es la probabilidad de que y sea igual a 1. Ahí me equivoqué porque estaba tomando otro ejemplo. Del lado derecho de la ecuación se propone utilizar la función logística dependiente del logaritmo natural, el logaritmo natural de los momios. Entonces, nos queda que el logaritmo natural de P, donde P es igual a la probabilidad de Y igual a 1. Bien, entonces, vamos a continuar. Entonces, el modelo de regresión logística realmente se plantea de la siguiente manera. Logaritmo natural de P por 1 menos P igual a beta 0 más beta 1x, donde x toma dos valores, 0 y 1. Y en forma más general, esto se puede escribir como en función de más de una variable explicativa, si no nada más tengo sexo, sino tengo la edad, y tengo la escolaridad, y tengo todas las variables que yo quiera. Es como un modelo aditivo, beta 0 más beta 1x más beta 2, etcétera, que en términos matriciales se puede escribir de esa manera, pero bueno, nada más esta es como una información extra. Vamos a suponer que ya tenemos ajustado nuestro modelo de regresión, suponiendo que ya tenemos ajustado el modelo. Entonces quiere decir que podemos despejar, ajustado quiere decir que ya corrimos y ya conocimos quién es el beta 0, quién es el beta 1, quién es el beta 2, el beta 3. Entonces, para poderlo interpretar, vamos a despejar el logaritmo. En lugar de logaritmos, la función inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces, por aquí, en lugar de poner logaritmo, ya sacamos exponencial de ambos lados. Más bien, en lugar de decir tomamos logaritmo, es obteniendo la función exponencial de ambos lados. Entonces, si yo esto me fijo en particular en un punto xy de esas variables, se lo evalúa en el punto xy. Y si en la siguiente expresión, en lugar de xy, le pongo xy más 1, o sea, aumento en una unidad
el valor de la XY, tenemos esta expresión, beta 1 por XY más 1, en lugar de la XY. Entonces, nada más haciendo un poquito de álgebra, beta I por XY, pues es beta 1, beta I XY, y beta I por 1 es beta I. Entonces quito los paréntesis, y ahora lo que voy a hacer, esos son los momios de que tenga valor XY más 1, y estos son los momios de XY. Entonces voy a calcular la razón de momios de XY más 1 entre los momios de XY. Entonces aquí pongo esta expresión en el numerador, que está aquí arriba, y pongo la expresión de XY en el denominador. Podremos darnos cuenta que este es el único que le está variando, prácticamente es lo mismo, y lo único que nos va a quedar sobrando es el exponencial de beta I, porque se restan los exponentes, acuérdense cuando se dividen, se restan los exponentes, entonces beta 0 con el beta 0, beta 1 con el beta 1, se va a ir beta 2, entonces el beta XY se va a ir con este beta I y me va a quedar solamente el beta I gorrito, eso se elimina con esto, entonces solamente me queda la exponencial de beta I. O sea que la razón de momios es este número. En otras palabras, el exponencial de beta I gorrito es el incremento de los momios de la variable dependiente al pasar de XY a XY más 1. O sea, por cada valor que se incrementa la variable independiente. Bueno, un poquito sofisticado el modelo, pero vamos a tratar de usarlo de manera intuitiva en la base de datos que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos nuestra variable independiente. Vamos a irnos a analizar. Vamos a ir a regresión. Vamos a ir a logística binaria. Y aquí la variable dependiente va a ser si las personas consideran, ya la tenemos catalogada como 0,1, las prácticas de corrupción, ¿no? Las prácticas de corrupción la teníamos catalogada, la recodificamos en el otro video. Voy a restablecer aquí todo para que lo veamos desde el comienzo. Toda la variable de prácticas de corrupción es la variable dependiente y las covariables o las variables independientes son sexo, por ahí estaba sexo, el grupo de edad de la persona, el nivel de escolaridad y la condición de actividad, ¿no? Entonces esos son los modelos, ese es el modelo de regresión lógica que es la Y y esas son las X1, X2, X3 y X4. Entonces lo que voy a hacer es escribir las categorías. Voy a definirle cuáles variables son categóricas, en realidad son todas las variables que estamos aquí tomando en cuenta son variables categóricas. Y aquí cuando está marcado voy a cambiar esto, le voy a poner primera categoría, la categoría de referencia va a ser la primera, y le voy a dar cambiar, le voy a dar continuar. Y nomás en las opciones voy a ver que me dé el exponencial de beta, incluye constante, etcétera, etcétera. Creo que sí está bien. Continuar. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar. Y lo que vamos a hacer es, este es el modelo construido. El último cuadrito que salió, este es el modelo. Entonces voy a hacer una copia. Me voy a los resultados que tenemos ya del ENSIG. Y vamos a pasarlo en una hoja nueva. Lo voy a pegar en la D. Lo voy a pegar como pegado especial de un texto. Y aquí ya tengo la variable sexo, que en realidad la categoría de referencia es la primera. Para saber qué pasa con esas categorías de referencia, me voy a remitir a lo que tengo aquí, esas categorías que tenemos aquí de este lado. Simplemente voy a copiarlas. Y bueno, se van a venir con todo y números, pero lo voy a pegar aquí, pegado especial de valores. Entonces, no me interesan tanto los números que salieron aquí. Lo que me interesa sobre todo son las categorías. Porque yo sé que la primera categoría es la referencia, entonces la referencia son los hombres.
Entonces vamos a ponerle hombres. Hombres. Y de estas columnas que que tengo anotadas aquí, lo que me interesa son dos nada más. La última, voy a eliminar esta, la última que dice significancia y la exponencial de beta. Estas de significancia las vamos a poner con 3 decimales. Ahí está. Y los momios o los exponentes, la razón de momios que son estos, los ex de beta, pues es la e a la beta. También los vamos a poner, pero con 2. Vamos a centrarlos. Y yo sé que la referencia son los hombres, y entonces aquí realmente está mal. Voy a seleccionar, voy a desplazar, voy a insertar y que se desplace las células hacia abajo. Entonces los hombres son las categorías de referencia porque así la definimos. La voy a cortar de aquí. Y entonces aquí voy a tener las mujeres. La voy a cortar de acá. La voy a pegar. Entonces ya yo ya sé que esto pues no tiene, voy a ponerle así. Ponerle así. Y aquí los momios es 1. También lo vamos a centrar. Y lo que me está diciendo es que las mujeres, los momios de que las mujeres perciban o hayan dicho que hay corrupción en su entidad son 14% mayores que los hombres. Eso es lo que me está indicando. Con el grupo de edad, la primera variable nos indica que fue significativa, la variable edad, ¿no? Entonces vamos a ponerle, las variables son, las categorías que estamos manejando son estas. Voy a copiarlas, las voy a pegar ahí, se tienen que cubrir las 5. Y realmente esta no tiene información. Esta es como equivalente a esta que está aquí arriba, en los hombres, porque esa es la categoría de referencia. Lo voy a copiar, lo voy a pegar ahí. Entonces, en el caso de hombres, en el caso de la edad, perdón, observamos que todas las edades fueron significativas, excepto las dos últimas, de 60, 79, 70 y más. La categoría de referencia es la primera, la de 18 a 21. Entonces, ese 1.28 quiere decir que los momios de que los hombres, de que las personas de 30 a 39 años hayan dicho que hay una corrupción muy fuerte o fuerte en su localidad, son 28% mayores respecto a los que me dijeron esa categoría de 18 a 29 años. O sea, aumenta la edad, hay una percepción más fuerte de corrupción. Aumenta la edad, sigue siendo significativo también. Si esta significancia es menor que 0.050, es significativa. Y ahí vemos también, ¿no? Esta, a diferencia del análisis de los cuadros con la chi cuadrada, pues aquí estamos considerando todas las variables de manera simultánea. Entonces, de repente empieza a bajar, o sea que tiene una forma como de U al revés, empieza a bajar a los 50-59, es decir, los grupos empiezan, aunque sigue siendo significativamente mayor que la 18 a 29, la opinión de que hay más corrupción, ya no es tan fuerte como en el grupo de 40 a 49, y ya el grupo 60 a 69 ya baja y este también baja, pero ni siquiera hay que interpretarlos, pues no hay valor, no hay una cuestión significativa ahí. Entonces, en el caso de la escolaridad, vamos a copiar acá las categorías. Las vamos a copiar aquí. Y otra vez, la categoría esta, que es la primera, es la categoría de referencia. En este caso es la gente que no tiene estudios. Y observamos que conforme, aquí ya también es significativa la primaria, la secundaria, el bachillerato, la licenciatura. Y lo que va indicando es que al aumentar el nivel de escolaridad de las personas hay una percepción mayor, significativamente mayor de la corrupción, ¿no? O sea que la escolaridad sí es un factor que está haciendo o percibiendo que la gente perciba en mayor o menor medida la corrupción.
Vamos por último con la cuestión de la actividad. Ya también tenemos aquí las actividades. El efecto de copiar estas actividades, nomás fue para tenerlos ahí cercas. Ya los copio aquí. Ya sé que la primera, en este caso los que trabajan, son la categoría de referencia. Lo voy a copiar esto. Lo voy a pegar ahí. Entonces, si se dan cuenta, los estudiantes tienen una percepción mayor de corrupción respecto a los que trabajan. Ahora, los quehaceres, la gente que hace quehacer del hogar, tiene incluso, o sea, acá los estudiantes son 7% mayores los momios de que perciban más corrupción respecto a los que trabajan. Y ahora los que se dedican a las personas que se dedican a los quehaceres del hogar disminuyen, ¿no? En 19%, porque 81 para 1, o para 100 le faltan 19, entonces disminuyen en 19%, pero los jubilados o pensionados tienen todavía menor percepción de la corrupción respecto a los que trabajan. Y respecto a los que no tienen trabajo, no hay diferencias significativas, aunque aparentemente es más grande, pero las diferencias que se observan son significativas. Esto de la constante lo podemos eliminar, generalmente no tiene una mayor interpretación. Y voy a borrar los datos que pegué aquí, simplemente los había pegado para ver qué estaba sucediendo. Entonces, ese es el modelo de regresión logística que hemos construido. Ya estuve explicando en qué sentido va la interpretación. Bien, voy a dejarla aquí para que ahora veamos las otras preguntas relacionadas con la corrupción. Pero ese es el objetivo de este video, mostrar la aplicación del modelo de regresión logística, aspecto que también ustedes van a aplicar ya una vez que yo les deje indicado la actividad, que va a ser, bueno, una vez se las adelanto, repetir ese mismo análisis, pero en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Ahorita ya al final les decimos cómo se va a hacer. Y pues hasta aquí dejo el video, dejo de grabar.